Hola, hola mi gente de Viajando en Forma, bienvenidos por acá a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que acá en este canal hablamos sobre la vida en Malta, cómo migrar a esta isla y cómo viajar acá por Europa. Así que si esta información te interesa, no olvides suscribirte acá en este canal. Acá debajo está la opción de suscribirte, es gratis. Activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y no olvides seguirme también en las redes sociales. Bueno, les cuento que el día de hoy vamos a hablar sobre algunas razones por las cuales no migrar a Malta en el 2023. Wow. Así que mucha atención a toda esta información que les voy a compartir el día de hoy. Es importante que las revisen, las analicen antes de tomar la decisión de migrar a Malta, porque ustedes saben que migrar a otro país requiere de dinero más que todo, entonces hay que saberlo invertir para que no se vayan a estrellar y que tomen la mejor decisión a la hora de viajar. Entonces amigos, acá les dejo la intro y ya nos vemos en un par de segundos. Bueno, ustedes saben que acá en este canal yo doy mi opinión personal, les soy lo más honesto que puedo viviendo acá desde la isla, les comparto la información de lo que yo veo y lo que vivo acá directamente en la isla de Malta, y lo que quiero a ustedes transmitirle es la verdad de cómo está la situación. Sé que de pronto en este video voy a romper algunos corazones, lo siento, discúlpenme, pero es que es mejor que ustedes sepan la realidad en este momento. Además también que sepan que esta es mi opinión personal en este canal. Así que bueno, ya comencemos con las razones. Entonces, yo acá ya preparé un listado de algunas cosas. El primer motivo por el cual no migrar a Malta en el 2023 es si tú quieres llenarte de dinero. Si quieres hacer dinero, no vengas a Malta porque no se va a poder lograr en un par de días o en un par de meses. Requiere de mucho tiempo, de años básicamente, de que hables muy bien inglés, y depende de la suerte, de tu actitud, de tus capacidades para conseguir un buen trabajo y que te puedas adaptar a la isla y tener éxito. Esto requiere de, yo personalmente lo digo, de 2 o 3 años. Entonces, como les digo, si tu objetivo es hacer dinero en un par de meses, mejor ve a otro destino. El otro motivo por el cual no migrar a Malta en el 2023, óiganme muy bien, es si tú tienes un presupuesto muy limitado para migrar, es mejor que no consideres a Malta. Malta, por su popularidad, actualmente se ha convertido en una isla muy costosa. Además que los precios, por ejemplo, de la comida y la renta son extremadamente costosos. Ustedes saben que esto está pasando alrededor del mundo. Malta no es la excepción, pero acá está muy costoso, y ustedes saben que en comparación con el salario mínimo, digamos que no hace lógica esto, ¿sí? Entonces es importante que ustedes viajen con una base de dinero para poderse establecer. Ustedes, una vez lleguen acá a Malta, van a tener cantidad de gastos. Ustedes saben que vivir en Europa es muy costoso y va a empezar a contar desde el primer día que ustedes pongan un pie acá en Europa. Así que tienen que considerar gastos, por ejemplo, trámites de visa, alojamiento que requiere el primer mes de arriendo, depósito y comisión para el agente inmobiliario, seguro, ¿sí? Transporte. Bueno, aunque el transporte ya es gratis, pero digamos que tan pronto como llegues acá vas a tener que moverte, taxi o bus, mientras adquieres la tarjeta de transporte que es gratis. Entonces también el internet, también los bills. Bueno, hay muchísimas cosas para uno poderse establecer acá, por lo que yo les recomiendo siempre traer presupuesto. Entonces, si ustedes quieren que hablemos específicamente de cuánto dinero se necesita para migrar a Malta, acá debajo del video dejo mi WhatsApp para que me contactes y programamos una asesoría personalizada donde hablamos de cuánto dinero se requiere para migrar a Malta, si quieres venir a estudiar o si quieres venir solamente a trabajar y quedarte acá. Entonces allá chequea mi número y ponte en contacto conmigo. Si tu objetivo es migrar a trabajar y sin saber nada de inglés, o si el inglés no te gusta, ni lo pienses. O sea, es mejor que busques otro destino. Acá es fundamental hablar inglés. Obviamente todos hemos llegado acá con un inglés muy básico o casi nada, pero deben de saber que es muy difícil, el trabajo es muy duro y tienes que estar preparado para eso. Así que yo te recomiendo llegar acá y ponerte juicioso a estudiar, o si ya sabes inglés y vas a llegar acá a buscar trabajo, obviamente va a ser muy fácil para ti y va a haber muchísimas oportunidades. Pero como les digo, sin saber inglés es muy duro conseguir acá trabajo, y los trabajos son muy pesados y muy mal remunerados.
Yo ya lo he dicho y es importante que lo repitan, no me interesa, pero es importante que eso quede claro y que ustedes allá lo tengan en su mente. Bueno, tengo otro motivo, de verdad es que hay una lista de motivos por los cuales no migrar en el 2023 a Malta. Si tu objetivo es conseguir ciudadanía europea en un par de años o rápidamente, ni pienses venir a Malta, no, porque acá no la vas a conseguir. Acá vas a conseguir una residencia, una ID card que se otorga por un año y que se tiene que renovar cada año, ¿sí? Después de los 5 años vas a poder adquirir una Long Term Resident Permit, pero después de 5 años tienes que aprender algo de maltés, saber sobre la cultura de acá, demostrar que has pagado impuestos, y ya después de 10 o 12 años viviendo acá en la isla se puede empezar el proceso de ciudadanía, pero como les digo, requiere años. Hay otros países donde se puede adquirir más fácil y en menos tiempo, entonces por eso revisen muy bien a dónde migrar si ese es tu objetivo, conseguir ciudadanía europea. Bueno, el otro motivo por el cual no migrar a Malta en el 2023 es si tú estás considerando migrar y quedarte de ilegal acá en este país. Acá esto no se puede hacer. Si ustedes se quedan acá ilegales van a tener problemas serios que pueden ir hasta la cárcel o van a quedar en la quiebra pagando abogados para poder solucionar ese chicharrón. Entonces, sáquense de la idea eso, ¿sí? Es mejor que vayan para otro país, pero eso acá no va a funcionar. Además, que a quién se le ocurre en la cabeza migrar a una isla tan pequeñita y quedarse ilegal donde usted no se puede salir ni siquiera por vía terrestre, ¿sí? Le toca salirse nadando de acá. Es imposible, o sea, si ustedes están considerando eso, váyanse por a otro país. Aunque yo no fomento la ilegalidad, pero tengan mucho cuidado. Así que yo prefiero hacer un video y mencionar esto y dejarlo claro. No consideren la idea de quedarse acá ilegales. Yo sé que la situación está muy dura en Latinoamérica y muchas personas abandonan Latinoamérica sin tiquete de regreso, que no quieren volver, pero no consideren Malta como un destino para hacer eso. Bueno, y ya por último, motivo por el cual no migrar a Malta en el 2023 es si tú no tienes un plan de vida o un plan de carrera definido. ¿Sí? Si tú no eres consciente de lo que ofrece Malta, a lo que te vas a enfrentar, si no estás informado lo suficiente, es mejor que no vengas o que aplaces el viaje hasta que no logres entender bien cómo es Malta, porque muchas personas por el afán se vienen o se vienen a probar sola suerte y acá se van a estrellar. Yo vuelvo y les repito, acá el trabajo es muy duro y mal remunerado. Cuando tú no hablas inglés, el trabajo va a ser más pesado, ¿sí? Y te vas a cansar porque te vas a matar haciendo un trabajo muy pesado y no vas a ganar suficiente dinero que se justifique como para todo este sacrificio, ¿sí? Sabiendo que hay otros países donde puedes migrar y puedes hacer los mismos trabajos pesadamente o duros y ganar más dinero. Entonces revísalo antes de migrar, ¿sí? Acá en Malta lo puedes venir a hacer, aprender inglés en un par de 6 meses, pero ya máximo un año cambiar de trabajo, ¿sí? Pero si tu meta es ponerte juicioso a estudiar inglés y poder salir de ese trabajo cuanto antes, si lo ves así, está bien, pero es importante que ustedes tengan definido ese proyecto de vida. Si ustedes no lo tienen, si van sin rumbo, es mejor que no consideren venir a Malta porque lo único que les va a quedar son deudas y gastos, se van a cansar. Se van a aburrir acá en la isla porque eso le está pasando a muchas personas que llegan y se estrellan acá solamente por venir a probar suerte y no es así, hay que proyectarse muy bien. Amigos, no queremos acá más colombianos que lleguen acá solamente a probar suerte 2, 3 meses, 6 meses y dejen los trabajos botados irresponsablemente. Digamos que hasta ahora los colombianos tenemos muy buena imagen y todos los latinos somos trabajadores, muy buenos trabajadores, nos quieren muchísimo, así que no tengamos miedo por ahora de que nos vayan a poner alguna restricción o alguna limitación para llegar, porque acá nos quieren mucho, pero depende de nosotros de que sigamos trabajando fuertemente y manteniendo esa buena imagen. Así que incluso ese es otro motivo. Si tú estás considerando venir a Malta a trabajar solamente por un par de meses, a comportarte irresponsablemente, por favor, por respeto a todos los migrantes que ya estamos acá y que nos ha costado mantenernos, ni lo consideres venir a Malta. Por favor, migra a otro país, porque digamos que acá nuestra comunidad latina y nuestra comunidad colombiana está muy bien hasta el momento. Tengamos mucho cuidado, mantengamos nuestra buena imagen y digamos que ese es el mensaje que también quiero transmitir para que podamos seguir todos viviendo acá en Malta, para que
podamos seguir teniendo las mismas oportunidades. No tengamos miedo, por ahora tenemos una muy buena imagen, sigamos haciendo las cosas de la mejor manera y verá que nos va a ir muy bien a todos, tanto a los malteses, porque ustedes saben que acá necesitan gente para trabajar y que nosotros estamos dispuestos a ejercer muchísimos de esos trabajos. Entonces, amigos, no tengamos miedo, sigamos trabajando duro y haciendo las cosas de la mejor forma y dejando nuestro país y nuestra gente y nuestra cultura en alto. Amigos, espero que toda esta información les sirva. No les voy a dar más motivos por los cuales no venir a Malta en 2023. Hay muchísimos motivos por los cuales venir. Ya ustedes pueden hacer una maratón de videos y darse cuenta de todas las cosas positivas, las cosas buenas que ofrecen este país. Pero también hay que mencionar esto, hay que dejarlo claro. Espero que esto les sirva a la hora de tomar la decisión hacia dónde migrar en el 2023. Y amigos, ya no los molesto más, no les quito más tiempo. No olviden también suscribirse acá a este canal para que no se pierdan ni un solo video. Y vuelvo y lo repito, si necesitan una asesoría para revisar el tema de la visa, el tema del presupuesto, cómo buscar trabajo, alojamiento, etcétera, etcétera, acá debajo queda mi WhatsApp para que me contacten. Amigos, ya nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye, bye.